Iván, bienvenido al primer encuentro literario Kaizen Editores. Muchas gracias. El primer encuentro literario luz de letras de Kaizen Editores, mejor dicho. Bienvenido y gracias por prestarte al cuestionario Kaizen que estamos haciendo a todos los autores. Gracias a vosotros. La primera pregunta es simple y sencilla, o quizá la más difícil, depende de ti. ¿Quién es Iván Salomón como persona y como autor y qué sueños tenía cuando comenzó a escribir? Probablemente la pregunta sea difícil, definirse lo mismo siempre es complicado. Yo creo que Iván Salomón es una persona muy humilde y muy trabajadora. Desde muy pequeño siempre he sido muy trabajador, creo mucho en el esfuerzo y en el trabajo, me hace fundamental. Y pues trabajo en el mundo sanitario, trabajo en ambulancias de urgencia y también estoy en un centro de personas con daño cerebral, o sea que siempre me muevo un poco en el mundo de la ayuda a las personas. Pues yo creo que soy una persona que desde muy pequeñito le gustaba escribir. De hecho, cuando yo era muy pequeñito, en plan 10-12 años, dibujaba cómic y hacía historias de cómic. De hecho, me llegaron a dar un título y todo por eso. Y bueno, me llamaba la atención y lo dejé por un tiempo. Pero luego falleció mi padre hace unos años y entonces empecé a escribir relatos, que era un poco como para evadirme, ¿no? del dolor y de esas cosas. Y poco a poco creé mi blog, subía un relato todos los fines de semana y bueno, empezó a gustar. Entonces, a partir de ahí empezó a descubrir mi pasión por la escritura, porque soy un escritor atípico, no leía cuando era pequeño, de hecho en el colegio me castigaban por no leer, pero luego, según he ido creciendo, he ido descubriendo la literatura, la lectura y devoro. Me encanta leer, me parece fundamental para aprender de otros escritores y de cualquier persona, creo que se aprende de todo el mundo. Y soy muy lector y eso es lo que me ha llevado a querer transmitir esas historias, ¿no? En esta carrera literaria que tienes, ¿qué detalle, qué momento, qué algo te ha hecho especialmente ilusión? Me ha hecho especialmente ilusión, me hizo mucha ilusión. Hice una presentación hace unos años de mi primer libro y yo contaba de, a Iván Salomón no le conoce nadie, entre los tres amigos, ¿no? Que conoces y lo hice por el centro de Madrid y llené la sala y me hizo mucha ilusión porque, los otros escritores o amigos pues te leen y te compran porque te conocen, ¿no? Y hubo varias personas que llegaron y llegaron con el libro en la mano que habían comprado por internet a que se lo dedicara, ¿no? Era una persona totalmente anónima, no me conocía de nada y le gustó mi historia y lo que transmitía con esa historia. Me hizo mucha ilusión que esa persona dedicarle mi primer libro, ¿no? Yo creo que es lo que más ilusión me hizo. Te voy a preguntar por tu estilo. Para aquellos que no te conozcan, ¿qué estilo define a Iván Salomón a la hora de escribir? A ver, yo creo que a Iván Salomón le define el estilo Iván Salomón, ¿no? Procuro tener mi propio estilo. Es un estilo muy directo, ¿no? Antes en la mesa que hemos participado he comentado que a mí muchos de los lectores me definen como que hago novelas un poco cinematográficas, ¿no? Son capítulos cortos, directos, siempre con ese halo de misterio que te dejan al final con ganas de otro capítulo. Entonces yo creo que el estilo de Iván Salomón es un poco el thriller, pero con ese toque de misterio que me gusta darle para que no sea el thriller al uso, ¿no? Que sea algo diferente. ¿Tiene algo que ver en tu estilo y en tu forma de ser, pues precisamente los lugares en los que trabajas? Sí, probablemente. He trabajado muchos años de noche, he hecho muchas guardias muy peculiares, porque el mundo de las urgencias es un mundo aparte. Y sí, creo que inconscientemente influye, ¿no? Al final vas mamando y empapándote de ciertas circunstancias, de accidentes de tráfico, de asesinatos, de cosas que te encuentras, ¿no? Y al final todo eso te va marcando y yo creo que sí que influye un poquito, ¿no? A la hora ya no sé si del estilo de escribir, pero probablemente también, ¿no? De la forma de escribir, de lo que intentas transmitir con ese toque de misterio. Sí que yo creo que sí que influye aunque no queramos admitirlo. Has dicho que de chico, que de niño escribías cómics y que has vuelto a escribir ya relatos a raíz de un hecho dramático como es la muerte de tu padre. ¿Te sirve la escritura de evasión o has encontrado en esa evasión algo que te divierte y te hace disfrutar? Pues yo creo que es un poco las dos cosas. Al principio era como que me servía, ¿no? Como bálsamo para ese dolor. Pero con el tiempo al final he descubierto que es como una pasión, ¿no? Que pensaba que no tenía y que la he descubierto ahí. Y al final, todas las noches cuando llego a trabajar, que llego a trabajar tarde, es como que necesito, ¿no? Ese ratito por la noche en soledad y ponerte a escribir y tratar de transmitir esas historias, esos mundos, ¿no? Que creamos. Entonces al final yo creo que sí que he descubierto inconscientemente una pasión, ¿no? que no creí que tuviera y la verdad que me fascina, cada vez me fascina más. Y has hablado también de que escribes en un blog, luego Sí. veremos tu blog obviamente, pero hay muchos autores que empiezan en blog, sin embargo parece como que si los blogs hubieran desaparecido en los últimos años. ¿Crees que es una buena herramienta para los escritores
sobre todo para los escritores noveles, para darse a conocer? Sí, sí, porque al final eso es una herramienta, ¿no? Al final pues, hay gente que tiene su página de autor, hay gente que tiene sus blogs. Me parece una cosa, al principio cuando empiezas no te conoce nadie, ¿no? Y los blogs, con ese ganchito de ir subiendo artículos y pequeños escritos, relatos, todas esas cosas, vas subiendo. Y al final es una forma más de marketing, ¿no? y de promocionarse. Entonces yo creo que sí que es verdad que se está perdiendo un poco el uso por desgracia, pero me parece casi más importante tener un pequeño blog donde tienes tu rinconcito con tus historias, que no tanta red social que ahora parece que es tan necesaria, ¿no? Que puede ser buena herramienta, ambas creo que son muy útiles, pero el tema del blog creo que no se debe perder. No les has ido a las redes sociales, eres más de blog, tenemos que buscar por allí. Tengo también redes sociales porque al final el escritor de hoy en día son fundamentales, son necesarias. Intento meterme todos los días, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter. En TikTok no tengo, ni creo que tenga, no me gusta tanto estar subiendo vídeos tan directos. Pero sí, al final hay que trabajarlo también, ¿no? Es una forma de promocionarse, de hacerse visible en el mundo tan grande como son las redes sociales. Y yo creo que sí que es necesario, ¿no? Te guste más o te guste menos, procuro estar aprendiendo siempre, ¿no? Pues saber qué aprendo hoy en Instagram, qué aprendo con esta red social, porque al final todo vas empapándote un poquito de todo y bueno, te ayuda también un poco a crecer, ¿no? Como persona. Vamos a seguir con el cuestionario porque vamos saltando de vez en cuando las preguntas. Y la siguiente pregunta que te voy a hacer es, hablando de tu libro, de los que tienes publicados, ¿cuál es el que más trabajo te ha costado escribir y a cuál es el que más cariño le tienes? Probablemente el que más me ha costado es la novela, porque mi primer libro es una antología de relatos, como tenía el blog, pues hice una antología de relatos de misterio y terror. Pero la primera novela, creo que es la que más me costó, porque nunca me había planteado escribir una novela, ¿no? Con sus escaletas, con todo, ¿no? Con su estructura. Y muchos de los lectores me animaron, no, muchos de tus relatos dan para una novela, te tienes que animar. Y entonces al principio era como, pero ¿cómo voy a meter yo con todo eso? Y yo creo que es un poco lo que más me costó, ¿no? El adaptarte a escribir una novela, los tiempos, los personajes, las estructuras. Es totalmente distinto a un relato, aunque el relato también tiene su dificultad, ¿no? Porque la estructura la tiene igual y es en un trocito más pequeñito donde tienes que hacerlo. Pero al final, al ser la primera novela, yo creo que es la que más complicada me resultó ponerme, ¿no? A ella. Aunque el que más cariño le tengo sin duda es el primero. Al final fue el salto al público, ¿no? A que la gente dice, he escrito esto y qué miedo, ¿no? Qué vértigo, ahora que la gente lo va a leer, a ver qué va a opinar. Pero al final también le tengo mucho cariño porque surgió a raíz de la muerte de mi padre, ¿no? Entonces va un poco ahí hilado y relacionado con él y bueno, pues es un pequeño homenaje a él. Dentro de esos géneros que escribes, de todos los géneros en los que te metes, dentro de un relato, ¿dónde te sientes más cómodo? No quiere decir que sea donde más has escrito, sino dónde te sientes más cómodo escribiendo. Me encuentro muy cómodo en el thriller, probablemente el thriller, una novela negra, en ese me encuentro muy cómodo, me gusta mucho ahondar en la mente humana y en qué le lleva a una persona a los crímenes, pero también me gusta mucho el terror. No he escrito tanto, además es un género complicado, no llega tanto al público, pero es un género que siempre me ha fascinado, ¿no? Y al final también me gusta mucho, creo que me encuentro muy cómodo escribiendo terror, sorprendentemente. A la hora de escribir, ya nos has hablado algo de las escaletas, pero ¿qué metodología usas? La verdad es que soy un poco caótico a la hora de escribir. Yo siempre me defino como un rebelde, ¿no? A la hora de escribir. No suelo usar mucho escaletas, sí que es verdad que tengo una idea, ¿no? Tengo la idea, escribo la idea principal, tengo la idea de lo que va a pasar, cómo va a terminar. Y soy muy de definir los personajes, ¿no? Tengo una libreta donde hago mis trasfondos de los personajes, están muy bien definidos los personajes y a partir de ahí empiezo a escribir. Entonces es un poco el propio personaje, ¿no? Los personajes van actuando entre ellos y ellos me van dirigiendo un poquito por dónde va el camino. Lógicamente tienes que tener unas ideas, pero no soy muy... Otros compañeros que yo les escucho que me dicen, yo tengo una escaleta muy definida de lo que va a pasar en cada capítulo. Y en ese aspecto soy más revolucionario, ¿no? Porque al final puedo tener una idea, como he dicho antes al principio, de cómo va a terminar el libro, pero luego los personajes me cambian totalmente lo que yo tenía pensado y va por otros derroteros. Por eso digo que soy un poco rebelde a la hora de escribir. ¿Crear la historia de los personajes, por así decirlo, su personalidad es otra forma antes del libro? ¿Consideras que es importante la profundidad del personaje en una novela? Sí, ahí puedes tener un libro estupendo, una trama maravillosa, como el personaje sea muy plano, no va a conectar con el lector. El lector necesita que el personaje sufra, que el personaje se emocione. El personaje al final es el que te transmite, ¿no? Todo lo que va a pasar en la historia. Entonces, si el personaje no tiene un buen trasfondo, no está bien elaborado, tiene su historia, ¿no?
por donde ha pasado el personaje, toda su línea temporal, no te va a servir de nada que tengas un buen libro. Yo creo que es fundamental que el personaje esté bien estructurado. Antes de seguir con esa estructura, esa encuesta que tenemos, eres autor de autopublicación, autor independiente. Sí. ¿Qué ventajas les encuentras? ¿Cómo te lanzaste? ¿Crees que es positivo? Buena pregunta, es una pregunta complicada de responder. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? A mí me parece muy positivo de la autopublicación el que tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Tú trabajas sobre quién quieres que haga la corrección, quién quieres que sea el portadistas, quién quieres que te maquete la novela, gestionas tú las ventas. Una cosa que tiene en contra, somos mucho menos visibles, ¿no? Cuesta mucho que la gente nos lleve a ferias y este tipo de encuentros nos vienen muy bien porque normalmente no nos llaman, ¿no? Tú vas a la Feria del Libro de Madrid o de cualquier otro punto de España y no quieren que vayan los autopublicados, no quieren a los autores independientes. Entonces eso, yo creo que es un poco el inconveniente, ¿no? de autopublicarse. ¿Por qué me lancé a autopublicarme? Bueno, al final se movía uno un poco en redes sociales, conocía a varias autoras en este caso que autopublicaban, le eché un vistazo y en el mundo editorial, claro, al ser un autor novel, nadie, mandé una serie de manuscritos, no me respondieron, al final cuesta, ¿no? Un poco hacerse visible. Entonces elegí un poco la autopublicación como medio, ¿no? Para intentar introducirme en este mundo de la escritura. ¿Lo recomiendas a los autores noveles? Sí, a mí me parece interesante, como he dicho antes, es una forma de estar en continuo aprendizaje, ¿no? Tienes que aprender a hacer marketing, tienes que aprender a hacer maquetación, tienes que aprender un poco, tienes que hacer un montón de cursos, aprender muchas cosas. Lleva mucho más trabajo probablemente, aunque eso no quiere decir que un escritor que trabaje en una editorial no tenga también que promocionarse, pero sí me parece una forma muy interesante de evolucionar, ¿no? Como escritor, que no quiere decir que el día de mañana no vaya a trabajar o no quiera trabajar en una editorial, es otra cosa totalmente distinta y nunca se sabe, pero sí, me parece muy interesante el mundo de la autopublicación. Vamos a volver a la encuesta que llevábamos y la siguiente pregunta sería si tienes algún manuscrito, algún texto que no te gustaría que viese la luz. La verdad es que creo que todo lo que he escrito al final ha terminado viendo de la luz, ¿no? También he participado en algunas antologías benéficas, tengo algunas que para beneficios son para el Alzheimer, otras que son beneficios para el cáncer infantil. Al final casi todo, me imagino que no todo, pero casi todo lo que he escrito al final ha visto la luz, ¿no? Ya sea a modo de relatos, en el blog, con libros. Creo que no tengo ningún escrito del que me arrepienta, por supuesto, se nota, ¿no? La evolución de mis primeros inicios, ahora por suerte se nota mucho, ¿no? Sigo evolucionando y sigo aprendiendo, como he dicho antes, hay que aprender de todo el mundo, hasta del presidente del país como de un indigente de la calle, todo el mundo tiene algo que enseñarnos. Entonces yo creo que se nota, ¿no? Toda esa evolución y creo que es bueno. Entonces, arrepentirme o que no quiero que vea la luz, por el momento creo que no tengo nada de lo que avergonzarme. Has comentado varias veces lo de la evolución y el formarse. E incluso has hablado de cursos. Sí. ¿Qué piensas de los talleres literarios, de todo este mundo de cursos de escritura? Hay un poco de todo, ¿no? Hay talleres que te venden a bombo y platillo la panacea, ¿no? Haz este curso y vas a ser un bestseller porque el curso lo das. El otro día estuve viendo un escritor muy famoso que da un curso y te dice las 6 recetas de alcanzar el éxito. No creo que haya un curso que porque haga ese curso vaya a vender lo que puede vender por el Reverte, por ejemplo, ¿no? Pero creo que formarse es importante, ya sea para mejorar tu gramática, tu léxico, las estructuras. Al final cada uno tenemos nuestro estilo y es bueno, hay que defender el estilo propio de escritura, pero hay que aprender los tiempos, hay que aprender cómo mejorar a la hora mejor de salir de tu zona de confort y en lugar de escribir thriller o novela negra, escribes ciencia ficción, fantasía, tiene otra estructura totalmente distinta. Entonces yo creo que aprender y continuar aprendiendo y todo este tipo de talleres los hay muy buenos. Ayer hicimos uno muy interesante y yo creo que al final es positivo, viene muy bien tanto como persona como escritor. Vamos a ir hacia las 2 últimas preguntas. Vale. La primera sería, en este mundo tan visual, tan rápido, donde parece que cada vez se lee menos, ¿qué harías tú para fomentar la lectura? A mí me parece fundamental, ¿no? Que todo el mundo lea, tanto las personas mayores. Yo, por ejemplo, trabajo con personas con muchos problemas, ya sea de daño neurológico o de daño cerebral, y para todos nosotros es bueno leer. El leer ejercita mucho la mente,
evita que sea fácil que tengas Alzheimer. Todo este tipo de cosas cuando eres mayor es muy bueno que se lea, pero es que también es muy bueno para los niños. Al final su cerebro no está formado y lo que lean puede ser un poco el camino que quiera seguir, ¿no? Entonces es casi que les forma. Yo creo que en los colegios debería leerse más y a lo mejor no leerse un libro de Camilo José Cela o un libro que sean libros muy densos para la época actual, pero libros de todos los tipos. Yo creo que podría haber talleres de lectura, lecturas conjuntas, todas estas cosas que hacemos a lo mejor los que nos dedicamos a esto, pero en los colegios no se hace. Y yo creo que es muy fundamental, pero también los propios profesores deberían de leer más para encazárselo a los alumnos. Pero bueno, eso ya creo que es un poco un mundo de utopía, ¿no? Sí, sí lo es. Vamos a ir a la última pregunta, que sería la más difícil. Esta sí que es la más difícil o la más fácil, depende de lo claro que lo tengas. Vale. ¿Qué es para ti, Iván Salomón, el éxito literario? Esa yo creo que es la pregunta del millón. No, sí, a ver, el éxito literario yo creo que todo el mundo debe de pensar, ¿no? Yo quiero ser un Stephen King, ¿no? Uno de estos que hace 10 libros al año y vende todos y es un bestseller con todos, que también está muy bien, lógicamente, pero para mí el éxito creo que es estar orgulloso de lo que uno hace, trabajar siempre con humildad, y para mí sería muy bonito el que te lleven a ferias del libro, que tu libro esté en las librerías, que la gente entre, vea tu cara o te vea por la calle, ¿no? Y diga, anda, es el escritor Iván Salomón, ¿me puedes firmar este libro? Que se quiera hacer una foto contigo. Eso quiere decir que lo que tú estás escribiendo a los lectores le gustan, y lo que tú estés leyendo, eso quiere decir que lo que quieres transmitirles está llegando. Entonces, si lo que tú transmites y escribes gusta y llega, yo creo que con eso ya sería un éxito. Estamos terminando y terminamos dándote las gracias. Eres autor de autopublicación en este encuentro literario, Luz de Letras. Sí queríamos que estuvierais todos. Autopublicación, grandes grupos editoriales, grupos independientes. Nosotros, Kaizen Editores, somos una editorial de autopublicación y tradicional, como han llamado tradicional. Nosotros creemos en la literatura. Y te voy a hacer la última simple pregunta. Has dicho varias veces, me gustaría ir a las ferias, me gustaría ir. ¿Crees que está totalmente fuera del lugar? Si no quieres no la contestes. Sí. ¿Crees que en el panorama literario, tanto dentro del mundo editorial, libreros e incluso autores, no se ve a unos y a otros de la misma manera? No se ve de la misma manera. Me voy a mojar, no se ve de la misma manera. Y yo creo que hay el concepto erróneo de que los escritores independientes no tienen nivel o calidad suficiente como para estar en una feria, ¿no? O en una librería. Es como si tú publicas con una editorial de renombre, es como que quieren que te garantice, ¿no? Un poco la calidad, y a lo mejor el libro de ese escritor, esa escritora, no tiene tanta calidad como un escritor independiente. Yo creo que en ese caso hay que mejorar mucho, hay que evolucionar mucho, y yo creo que al final somos escritores tanto los independientes como los de editorial. Al final creo que debemos ir juntos, ir de la mano y aprender unos de otros. Creo que es lo importante y lo interesante. Pues gracias por mojarte y te dejamos para continuar en el encuentro. Pues muchas gracias por invitarme.